días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que pues, me siento bien con ustedes para trasladarles la experiencia que desarrollamos aquí en la parroquia Corazón de María. Justo el día que arrancamos la cuarentena. Se vino la pandemia y había que hacer algo. Entonces nuestra experiencia, la que yo voy a compartir con ustedes, está basada arrancando desde ese momento. Y voy a iniciar entonces y se llama evangelización por medio de las redes sociales, porque es a través de eso que nosotros hemos trascendido un poco al trabajo que tradicionalmente pues acá y en todas las parroquias se venían haciendo, ¿no? Misa presencial en la iglesia, y había que dar un cambio en esto, entonces utilizando redes sociales. Es por eso que vamos a compartir esta experiencia. Y yo lo dividí en una agenda en la que pues no es que voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, sino que la estructuré de esta manera. Primero hablar como el desafío, luego los recursos, el conocimiento y la visión. Esto más pareciera un tema como empresarial, pero en realidad es lo que hacía falta y el camino que demuestra los pasos que se vinieron dando y la manera como se fue abordando. Claro, esto es el enfoque de nuestra experiencia como Parroquia Corazón de María, y ahí les voy contando también el progreso que desde entonces hemos tenido a la fecha de ahora. El desafío: continuar ante las adversidades. Como ustedes sabrán, el año 2020 nos puso a prueba a todo el mundo. En ningún lado estábamos preparados, y pues El Salvador no iba a ser también la excepción de que aquí estábamos preparados, por más que nos dijeran, nadie sabía qué hacer, especialmente en las iglesias. Nos mantuvo con una psicosis, a muchos nos llenó de miedo todo esto, lo desconocido, lo que no teníamos previsto hacer, los planes que se tenían, los que había que hacer en ese momento. O sea, fue una situación en la cual todo nos tomó de sorpresa, y empecé a la misma tiempo, porque yo nunca me esperé que un día, yo era, pues sigo siendo feliz desde la parroquia Corazón de María, pero hubo un día en el cual el párroco José Vidal acá me llamó y me dijo: tenemos una situación, no queremos descontinuar las misas, sabemos que hay cuarentena, que nadie va a venir a las misas, queremos ver si hay alguna manera de transmitir nuestras misas. Entonces había que actuar rápido, porque era de una situación en la parroquia. Yo sabía que algunas personas habían hecho intentos anteriormente de abrirles un espacio en redes sociales, pero algo que no. La última intento que había de la parroquia fue en Facebook. Había una cuenta en Facebook, pero esa cuenta a 2020 tenía como 5 años que no tenía nada de movimiento. O sea, había hecho una última publicación y yo traté de averiguar de quién había hecho eso y nadie. O sea, alguien hizo algo en la página de Facebook de la parroquia, y de hecho el nombre que le habían dado era Sagrado Corazón de María. Y aquí es parroquia Corazón de María. Entonces, y bueno, nunca pude darme cuenta realmente quién fue el autor de eso. No había tiempo para seguir averiguando. Entonces se hizo una nueva página que se llama Parroquia Corazón de María. Entonces, esta era la situación que vivíamos: una iglesia vacía. Las calles, yo recuerdo cuando comenzaba a venir, me trasladaba rápido para acá y yo decía: qué bueno que así fuera todos los días. Pero bueno, la situación nos llevaba a esto, y las medidas que estaban colocando de que únicamente personas que solamente tenían que ver con un servicio de salud u otras podían circular. El párroco acá me extendió una carta en la que decía que pues yo estaba encargado de los medios de clausura 2 veces.
En 2 ocasiones diferentes fui detenido por las autoridades para preguntarme a dónde iba y qué iba a hacer. Por suerte, como me decía mi esposa, menos mal que estos policías quizás eran católicos, me dijo así, porque yo le decía, voy a la parroquia porque tengo que transmitir una misa, es lo que estoy haciendo ahorita. Y entonces, y yo, bueno, sigan. Entonces, pues hasta eso, ¿no? Esto creo que Dios había permitido eso. Y me adelanto a decirles que desde el primer día que yo transmití la misa en Parroquia Corazón de María, hasta el día de ahora, todos los días he transmitido, gracias a Dios. Y por la mano protectora de Dios y todo, yo nunca estuve enfermo en todo este tiempo. Nunca. Pero, bueno, gracias a Dios no salí positivo de COVID en ningún momento. Yo traté de mantenerme siempre con protección, aislado, pero independientemente de eso, otra enfermedad que me aquejara a mí, que me impidiera realizar esta labor para el Señor, gracias a Dios, hasta en eso me mantuvo protegido. Entonces es un testimonio que yo le cuento a muchos, que le digo yo que estando en el camino de Dios y haciendo cosas de Dios, Él mismo se encarga de proteger su obra. Entonces, sabiendo que teníamos este panorama, y dentro de la misma situación, las personas adultas o otras personas que estaban en situaciones tristes, pues por familiares enfermos, en crisis, entonces había que llevarles a ellos una manera de hacerles sentir que pueden vivir una Eucaristía de una manera en la cual ellos pudieran mantener viva la fe, porque la situación era difícil. Pero en cuarentena había que recurrir a medios electrónicos. Ya los teníamos. Gracias a Dios ya existían estas redes sociales. Gracias a Dios ya había un buen número de personas que estaban pegadas de alguna manera hacia las redes sociales. Entonces, lo que había que hacer nada más es desviarnos el camino de dar una misa a presencial a virtual, utilizando los medios que a los jóvenes ya lo sabían hacer. Ojo, los jóvenes. Muchas personas adultas quizás tenían Facebook simplemente por estar en contacto con algún familiar de lejos o por tener un grupo de amigos, pero nadie tenía experiencia en esto de manejar mucho más allá. No digo mucho más allá porque muchas veces esto de transmitir misas es abrir un link y entrar un video, pero a veces la gente lo que quería era compartírselo con mucha gente. Entonces hay muchas interacciones que tienen que ver con esto, que obligó a muchas de las personas a hacerlo de manera diferente, más que publicar una foto y poner un comentario o otra cosa. Entonces, y los adultos que no tenían esto se vieron obligados a buscar alguna manera de entrar en las redes sociales. Entonces yo creo que ahí el boom de las redes sociales se disparó con la clase adulta en esa época, porque ya entonces había más interés de conocer algo más sobre esto y sobre todo que se estaba manejando este tipo de cosas. Entonces, claro, nuestros adultos eran los más beneficiados. Ellos tenían que encontrar el alivio, la esperanza, mantener su fe a través de los medios de comunicación, y aquí es donde había que explotarlo. Claramente en esta época pues ya manejamos no solamente computadoras, son tablets, son teléfonos inteligentes, smartphones, celulares, como ustedes les quieren llamar. Entonces ya no solamente es que nos sentábamos, no es que teníamos que ir a un cibercafé o solamente en la casa, no. Podíamos estar en algún lugar apartados con el teléfono y viéndolo. Entonces eso, teníamos una manera de explotar toda esa cosa. Pero como les digo, ya, gracias a Dios estaban todo esto, ya estaban las redes sociales, ya existían, solo había que explotar lo que se tenía. No creamos nada, solo que teníamos que montarnos en eso.
Por ahí alguien, los que saben de deporte, dice, hay que subirse a la chavineta. Entonces había que subirse en esto para hacerlo. Esta imagen que está acá es lo que representa el inicio del trabajo que se hizo en Corazón de María. No es exactamente esta foto que yo la he tomado haciendo esto, pero es una imagen que yo encontré y que se asemeja mucho a lo que yo hacía acá. Un teléfono celular apuntando a los sacerdotes que iban, el sacerdote o los sacerdotes que estaban ofreciendo la misa. Un teléfono celular. No había recursos porque había que actuar rápido. No había dónde comprar porque las tiendas estaban cerradas, y mucho menos traerse algo de fuera. O sea, nada. Entonces, ¿qué? Agarrar el teléfono celular, descargar la aplicación de Facebook, instalarla, y con el plan de datos, porque en la parroquia no teníamos Wi-Fi conectado hasta entonces había que hasta con el plan de datos y no dejar esto. Gracias a Dios yo tenía mi teléfono, un plan de datos que me aguantaba para esto, pero ya a fin de mes estaba cruzando los dedos que no me fuera a disparar el consumo de datos de mi celular. Y entonces, por ahí me enteré que las telefónicas estaban en un momento que si uno utilizaba esas aplicaciones de Facebook no le contaban los datos. Y dije, qué bien, entonces eso, hasta en eso ayudó también. Yo podía entonces estar transmitiendo con mi celular, utilizando mi plan de datos, y no me estaba consumiendo el consumo de facturación. Entonces dije, no me tengo que salir de ahí, ¿ya? Porque si lo hago de otra manera, si yo navego de otra cosa, ahí sí me estaba contando, pero por Facebook tenía esa ventaja, y lo seguimos explotando. Hay algo que quiero mostrarles acá, lo que les muestro acá, es la primera misa que hicimos con la ayuda de nuestro buen amigo Óscar Jacobo, que acá lo tenemos ahí sentadito. Esta es la primera misa que transmitimos en Corazón de María, 25 de marzo, y fue para la Anunciación del Señor. Y en esa misa fue concelebrada por los 3 sacerdotes, y si ustedes ven el movimiento, si ustedes ven el movimiento de cámara, es solamente uno. ¿Qué teníamos nosotros ahí? El celular, un altoparlante, y Óscar buscando por ahí, no sé si lo vieron en una escena anterior, que se hace para un lado, agarra el teléfono, porque tenía que poner el canto que él tenía descargado en el teléfono, y el altoparlante sonando, y con el micrófono del celular, que lo tenía ya del cuarto, escuchando. Ese altoparlante estaba conectado con ese micrófono que tiene el padre ahí, y la voz en la que se escuchaba, y así lo hacíamos. O sea, no teníamos nada profesional, más que agarrar como que yo agarré mi teléfono y ustedes empiecen a hablar, y yo les agarro el sonido acá y pongo el teléfono y lo estoy grabando. Algo sencillo de hacer. Eso es lo que hacíamos. Lo bueno fue de que cuando empezamos a ver, porque ya este video en un momento llegó a tener 563 reproducciones, como ven ahí, y 563 reproducciones era mucho más de lo que la parroquia puede llenar en su templo. Y nos dimos cuenta entonces, wow, esto hay que seguirlo haciendo día con día, y no hay que dejar de hacerlo, porque la gente está realmente depositando mucha esperanza en recibir una misa como esta. Y así siguió, y así lo seguimos haciendo. Entonces, esa fue la manera. ¿A dónde entramos? Lo hacíamos a través de la aplicación de Facebook. Eso se iba directo. Se ponía la aplicación, se ponía transmitir en vivo, y él solito iba. Al final, cuando terminaba la transmisión, un botoncito que decía ahí
¿desea conservar el video? Sí. Entonces yo lo conservaba y me quedaba una copia en el celular. Aquí se presentaba otro desafío, porque si yo estaba grabando todas las misas, algún momento se me iba a llenar el teléfono, porque tener un video de 1 hora aproximadamente, eso consume espacio en el teléfono. Entonces, voy a abrir una cuenta en YouTube. ¿Por qué? Porque eran las 2 redes más populares. O alguien mira videos en Facebook o alguien mira videos en YouTube. Ahora hay muchos más. Pero para la gente que más conocía y lo que era lo más práctico de usar eran estas 2. Entonces se hizo una cuenta en YouTube y lo que hacía era que descargaba el video de Facebook y lo subía a YouTube después de la misa. Ese no había en vivo, ese era después. Y el que quería pues verlo a través de YouTube también se le daba esa oportunidad de verlo a través de YouTube, pero ya no era en vivo, ya era en una hora más conveniente. Entonces, lo que hacíamos era eso prácticamente, como les decía yo. Recorríamos el video, lo descargábamos y lo retransmitíamos, lo publicábamos en YouTube, pero como un video normal, todos lo podían ver. Eso se repitió muchas veces, se hizo varias veces, hasta que en algún momento dijo, bueno, pero es que no vamos a seguir así, o sea, hay que hacerlo de una manera más. Y nos llevó al siguiente paso, que es alimentar el conocimiento y comenzar a investigar. Ya teníamos lo básico, ya sabíamos qué hacer con esto. Yo empezaba, más que en estar ahí manejando la cámara, y eso sí lo quiero compartir con ustedes, mi intención no era manejar la cámara para que todos vieran cómo se hacía la misa. Mi intención desde un principio fue buscar los momentos de la misa para que la gente interiorizara más el significado de cada momento de la misa, de tal manera que si no lo hacía presencial, que lo viviera espiritualmente. Esa fue la intención. No era mi intención, transmito la misa, no, que la gente viviera la misa como si estuviera acá. Entonces, ¿cómo podía ser? Surgieron mis dudas y dije yo, bueno, en algún momento cuando yo era también consumidor de videos, yo decía, a mí me aburre ver una sola cámara, aunque yo la esté moviendo el mismo ángulo, solo sé que la muevo y todo eso en algún momento puede ser aburrido. Y viendo cómo transmitía, yo siempre pensé en hacer algo bastante bueno. En algún momento quizás lo llegue a hacer en ese momento, ojalá Dios me dio la oportunidad. Yo miraba las misas del Vaticano, por ejemplo. Ustedes las han visto, las misas del Papa Francisco, toda esa, la manera en que lo hacen, todo. Y dije yo, no tienen una sola cámara, tienen muchas. Y dije yo, entonces, ¿cómo hacer para que nosotros tengamos varias cámaras, sabiendo que teníamos un recurso muy limitado en ese momento y no había manera de salir a comprar porque todo estaba cerrado? Eso, varias cámaras y mejorar el sonido, porque a veces el problema se nos daba con Oscar, ¿no? Oscar, baja el volumen, Oscar está muy fuerte, Oscar me ayudaba a subir, mira, me da feedback, y el ruido, pues, había que manejarlo de manera diferente. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, hay que maximizar la conexión, porque si ya no íbamos a manejar un dispositivo y si íbamos a manejar dos, entonces ya tenían que estar todos a través de una misma conexión, ya no a través de mi celular, porque ya eran más cosas. Y lo otro era, si ya lo estoy subiendo en YouTube, hay gente que lo quiere ver en vivo en YouTube, entonces yo quiero que se vaya en vivo en Facebook y que se vaya en vivo en YouTube. Pero con una conexión, un telefonito que solo me permitía abrir una aplicación a la vez, no podía hacer eso. Entonces yo tenía que utilizar otra manera. Y ahí llegué a esto, a empezar a buscar y encontrar software que me permitiera hacer eso. Claro, pero la calamidad, como les decía, había que encontrar algo bueno, bonito y no barato, gratis. Bueno, bonito y gratis.
gracias a Dios sabían. Y encontré una herramienta que me pareció muy buena y empecé a investigar y a ver cómo usábamos esa cosa con las multicámaras. Y que digo multicámaras, eran multicelulares, porque lo que hice yo fue que, bueno, conseguí otro celular y cómo hacer que con varios celulares estarlos intercambiando y a través de conexiones, y ahí nos conseguimos, de repente ya cuando empezaron a abrir los establecimientos, fuimos a comprar aquí a Radio Chac un Wi-Fi y fue lo primero que pusimos. Pusimos el Wi-Fi y luego con los otros dos celulares agarrábamos el internet del Wi-Fi y como estaban en la misma red, ya los dos estaban mandando la misma señal a un mismo punto. Y traje mi laptop, que no era esta, yo tenía otra, y a través del software lo conectaba. Y yo recuerdo que mi laptop no era tan nueva, y cuando ponía a trabajar este programa, no, hombre, yo veía que la computadora zumbaba y los ventiladores, y yo, si funciona no lo toques. Si funciona no lo toques. Y yo me acercaba a la computadora cuando quería hacer los cambios de cámara y yo sentía aquello bien caliente. Cualquier rato va a agarrar fuego, dije. Entonces, pero así íbamos, porque pudimos hacer esto. Hubo un momento que se decidió salir, porque por eso, como les digo yo, el miedo que había, entonces las misas se hacían en la capilla que está adentro, donde está el sagrario, y ahí, como vieron ustedes el video. Después me dice, padre, salgámonos de ahí, utilicemos el templo, ya que tenemos varias cámaras, las ponemos y las usamos ahí. Y nos pasamos entonces al templo y ubicamos los celulares más cómodamente. Eso está demostrado en este video, que Oscar en un momento también nos lo tomó, y esto es parte de lo que hicimos en esa vez. Es un pequeño corto de video. El Padre Picado, que en paz descanse, estamos celebrando una misa de Domingo de Ramos, porque era época de Semana Santa. Estamos celebrando de la anunciación a la Virgen María. Hemos de decir que es una fiesta propiamente del Señor Jesús. Jesús se encarna en el seno purísimo de María. En este misterio podemos ver varias personas. Si ustedes se fijan acá, lo voy a poner de nuevo esto. Yo creo que andaba un puntero, ya lo voy a sacar. En la parte de la derecha, acá, en esta parte derecha de allá, por allá yo tenía una cámara. Esta es la cámara que ponía al centro, y estaba acá. Y más acá lo que yo tenía era mi laptop. Yo la tenía volteada porque estaba utilizando la webcam de la cámara. La tenía volteada, entonces tenía dos teléfonos celulares y la webcam de mi laptop, pero la tenía volteada y la tenía sobre una torre así para que captara imágenes. O sea, había que inventarse algo que saliera bastante bonito. Y aquí está la imagen que le quiero mostrar yo, cómo estaba. Una cámara estaba para que hablara el monitor, la otra estaba al centro, que agarramos al sacerdote, y mi laptop, que yo la cambiaba de lugar dependiendo a dónde estaba hablando el sacerdote para hacer su homilía y todo, o las lecturas. Entonces, es por eso que está acá con ese lacito, eso que se encargaba de mover. Eso es lo que yo hacía en cuarentena. Solo había una señora que a veces entraba y se sentaba al final. Ella sí entraba y la veía presenciando. Doña Lucy, ¿te acuerdas? Ella sí venía y entonces y la veía. Pero de ahí por todo lo demás, eso era. Entonces, bonito todo esto, pero no era lo ideal.
O sea, no era donde supuestamente se quería llegar, si uno quería hacer algo más llamativo, porque yo decía, en algún momento cuando las iglesias vuelvan a abrir, hay que estar preparados por algo. Y en principio lo que había que hacer es salirnos de ahí, porque no podíamos nosotros estar transmitiendo una misa presencial y que todos los feligreses vieran eso, que les podía estorbar, y incómodo también porque yo tenía que andar por todos lados. Entonces esa misa no iba a funcionar, había que buscar una manera. Entonces sí, ¿y qué más hay que hacer? ¿Qué más en lo otro? Entonces eso viene al siguiente punto, que es mantener una visión, evitar conformarse. O sea, ya teníamos todo, pero si nosotros nos conformábamos y nos quedábamos ahí, entonces nos encontrábamos con esa dificultad después. Entonces no, hay que ser, en un momento cuando abramos, tenemos que hacerlo de esta manera diferente. Así que el enfoque es, estamos bien acá, pero miremos más allá. El objetivo es otro, y esto algún día va a pasar. Entonces, de conseguir un programita para hacer esto, empiezo, bueno, entonces hay que conseguir más programitas, uno que me haga esto, otro que me haga lo otro. Hoy que voy a mantener más cámaras, hoy que voy a hacer más cosas, hoy pienso hacer esto de manera diferente, que ya lo voy a ir comentando, porque había que irse preparando cuando la iglesia abriera. Y todas las medidas de bioseguridad que eso implicaba. Lo primero que se hizo allá es comenzar a elaborar un video para indicar a los feligreses cómo ellos tenían que entrar, cómo tenían que salir, cómo se tenían que sentar. Por ahí está publicado, pero no lo encontré para verlo. Pero una de las cosas importantes que se desarrollaron fue primero, bueno, como estaba la psicosis de aquello de que no te miro, no te toco, no me acerco, el misal. No, que el papel se va, entonces la gente no lo va a querer agarrar y todo esto. Bueno, pongamos un misal electrónico. Entonces lo que hicimos fue elaborar un misal que fuera electrónico. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente, entre acá? No, mire, pongamos un código QR, pongamos los stickers en las bancas y la gente con su celular ahí lo ve. Desde ese momento sigue todavía en práctica. A la gente le gusta mucho ahora verla. ¿Por qué? Porque ahora, además de eso, se pueden poner publicaciones, se les da un toque más artístico a la publicación, más llamativo. La gente lo puede estar viendo cómodamente en el celular, lo puede compartir, lo puede conservar saliendo de aquí, lo puede todavía seguir viendo donde esté. Y de hecho esto hasta sirve en las misas que transmitimos, porque al principio, cuando va a iniciar la misa, para quienes lo sintonizan en un televisor, escanean el código QR y pueden ver la misa y seguir su misal en el teléfono. Entonces, qué bien. Ese fue el uso. Entonces, así es como surgió esa idea de empezar a meter eso. Por eso entonces, pero esto no se hace solo con la computadora. Se necesita la computadora, pero hay que tener software. Por eso es que yo les ponía esto. Una parte de las cosas que había que tener software para ir haciendo eso. Pero, por lo que les dije anteriormente, la parte de la investigación nos lleva a llegar a esto. ¿Cómo hacer esto? Sabiendo que tenemos necesidad, bueno, hay una cosa para hacer. Y ahí va. Entonces, esto va, esta es parte, estas son cada una, son paginitas del misal que nosotros tenemos acá. Y al final se ponen todas las publicaciones, los avisos. Y aquí quiero aprovechar porque es algo que estamos realizando en la parroquia al día de hoy con todos los movimientos parroquiales. Y es que aprovechando este medio de divulgar, y este misal al final del mes está consultado por 2,000 y más personas. Entonces quiere decir que el misal 2,000 o más personas lo abren y 2,000 o más personas tienen la oportunidad de ver algún anuncio que haga la parroquia. Ya no solamente lo que el sacerdote dice al final de la misa o que alguno de los ministros o alguien anuncie, mire, estos son los avisos parroquiales. Pero esto solo, en una misa presencial, solo lo saben los que llegaron a misa en ese momento. Y con suerte los que llegaron y le dijeron a alguien de lo que oyeron. Pero ahí quedó, es un grupo bien pequeño. En cambio, con un misal electrónico,
sabiendo que las misas llegan por todo esto. El misal sencillamente llega a más de 2,000 personas. Entonces, yo les insto a los movimientos acá, aprovechen esto. Si tienen una actividad, si tienen algo que hacer y lo quieren dar a conocer, aprovechen este motor, porque el misal está viendo por muchas personas. Pongo la publicación y ahí se entera de muchas cosas. Siguiendo entonces, llegó un momento en que llegamos a esto. Saltamos en los primeros buenos resultados de las investigaciones, llegamos a esto. Con ayudas económicas o con ayudas de recursos, logramos conseguir nosotros cosas. Y acá lo que teníamos eran 2 cámaras tradicionales de video conectadas a la computadora y por allá un trípode de celular. 3 cámaras, lo que nos usábamos para transmitir. Entonces nos salimos del frente del altar cuando ya empezaban las misas presenciales y nos tuvimos que ir a la mitad de la iglesia para no estorbar a nadie. Entonces desde la mitad de la iglesia ahí poníamos las cámaras y estas cámaras estaban conectadas con cable a esta computadora y de ahí manejamos. Ahí estaba yo operándolas y a veces con la ayuda de Oscar me decía, anda, moveme la cámara que está allá, porque después de que el ministro terminaba de hacer esto había que girarla para que enfocara al sacerdote. Aún eso después no está bien, porque la gente miraba, ¿y aquel que va corriendo qué es lo que hace? Si no iba él, iba yo. Entonces, si nos vieran eso, no se miraba bien. Entonces, nos dio la siguiente idea. Ya entonces, cuando ya se podía hacer compras por internet y que venían durante tanto tiempo, entonces se consiguió ese motorcito. Ese es un motorcito rotatorio. Yo ya no le decía a Oscar que me fuera a mover la cámara, sino que desde donde yo estaba sentado, yo lo estaba moviendo con una antenita y estaba moviendo y girando el teléfono. Entonces, ya eso fue otra manera de hacerlo diferente. No solamente hacerlo diferente, sino que menos intrusivo, ¿no? Y la colocábamos ahí, precisamente. Ese era el ángulo. Cuando el monitor de la misa estaba hablando, estaba enfocado acá. Y cuando él se retiraba de ahí, se fue el control, moría, y giraba y lo ponía al sacerdote y ahí estaba enfocándolo ahí con su misa. Pero eso no se quedaba ahí. O sea, no era solamente transmitir misa, había que hacer más. O sea, la gente estaba contenta con las misas, pero había más. Y años atrás yo había comenzado un proyecto con el padre Pedro García de acá, de unos programas de evangelización que se transmitían por radio. Entonces, pero eran solo audio. Y dije yo, bueno, hagamos algo. Entonces yo lo que hice fue agarré el audio, lo metí en uno de estos software que utilizo y preparé programas de evangelización por Facebook. Entonces, como mi padre había grabado como 1,600 programas, el padre Pedro García grabó 1,600 programas en ese momento. Esa es otra historia que algún día se la voy a compartir. Ahora el padre García está en la casa de retiro de los sacerdotes claretianos, está ya retirado, 97 años. Pero él, a sus 85, entre 85 y 90, hizo estos 1,600 programas. Yo solamente le dije al padre cómo tenía que usar la computadora y él en un papelito anotaba. Y él salía clic, le hago clic acá, sí, y luego clic acá, y luego clic allá. Y así grabó 1,600 programas. Entonces esos 1,600 programas los transmití como en Facebook, en una especie de series, porque además de eso grabó el año litúrgico, los 3 ciclos. Los 3 ciclos del año litúrgico los grabó haciendo una reflexión del Evangelio de cada domingo, todos los domingos ordinarios, todos los domingos de Pascua, todos los domingos de Cuaresma. Y ahí y todas las misas, los evangelios de misas que son de santos, por ejemplo. Entonces hice ese programa que se llama Evangelizando.
y se ponía en Facebook a las 3 de la tarde. Toda la gente estaba pendiente. Mucha gente pensaba que el padre estaba en vivo y ponía su comentario: saludos, padre Pedro. Entonces, como ya administró esto, uno les decía nada, solo les ponía la manita, ¿no? Hay que se imaginaran, sí. Eso fue uno. Se hizo otra también para acercarlo más, que la gente no perdiera devoción, porque había mucha gente que quería venir al Santísimo, a la capilla, pero estaba cerrada por motivos de cuarentena. Entonces se hizo un programita de 15 minutos en lo que yo nada más enfocaba al Santísimo, utilizando la técnica que yo les digo, multicámara, y poniendo un canto suave gregoriano al fondo, para que la gente entrara en meditación, hiciera sus peticiones durante 15 minutos, todos los días a las 8 de la noche. Después, con más tiempo, les puedo poner algo como esto para que ustedes vean cómo era. Eran ya 3 cosas que hacíamos, no solamente la misa, sino que poníamos las charlas de evangelización del Padre, los 15 minutos de Jesús sacramentado, y aquí era cuando yo les decía a los demás movimientos, ¿qué podemos hacer para que las personas que están dentro de su movimiento también sigan siendo activas estando en cuarentena? Entonces, con la Asociación de los Adoradores Nocturnos, hicimos una vigilia virtual. Al principio grabábamos unas vigilias, cuando ellos estaban en alguna vigilia con pocos, pero que los micrófonos, que unos se equivocaban, hagamos algo, reunamos a todos, hagamos un video ya preparado, que todos hagan bien sus oraciones, y eso es una vigilia virtual que nosotros transmitimos. Lo seguimos haciendo. Incluimos siempre una reflexión de una lectura bíblica con el Padre Centre. Entonces eso también se pone ahí. La coordinación de los adoradores siempre consulta con los demás quienes tienen intenciones para encomendar la vigilia de adoración a las personas. Entonces, antes de comenzar esta vigilia, se nombran las peticiones de las personas por quienes va la vigilia. Se hace de manera virtual. La comunidad carismática también, ellos hicieron, porque el mayor grupo de la comunidad carismática son personas adultas mayores. Entonces ellas sí necesitaban tener un programa para mantener la fe a toda su comunidad. Entonces, desde ya unos año y medio quizás, estamos transmitiendo las asambleas en vivo de la comunidad carismática Corazón de María. Esas asambleas, al principio 2, 3, porque son a las 9 de la mañana, 2 personas, una persona, 2. No, lo vamos a hacer a través de Zoom y le vamos a compartir el link para que la gente entre. Y le digo yo, pero si ya tenemos las redes, esto llega no solamente a su grupo, sino que a todo el mundo. Al día de hoy, esas asambleas tienen como 200 reproducciones cada vez al final del día. Hay mucha gente que las está viendo, las asambleas de la comunidad carismática. Y eso es una de las cosas que han aprovechado también a través de las redes con todo esto. Y así la invitación es para todos los movimientos, que este no es algo que está dentro del círculo de sus integrantes, de sus movimientos, porque esto lo ve gente de fuera. Yo, como estoy administrando las redes de la parroquia, también me llegan mensajes y a veces me dicen, ¿a qué hora son las horas de las misas? Y todas. O ¿a dónde están ubicados? ¿Y eso a dónde es? Y le digo, aquí no conocen. No. ¿Y dónde es? De Perú. Entonces, y así. O si no, a veces de México preguntan. Unas veces han preguntado si quieren misas personales, virtuales. Y entonces, pero son de otros países. Porque ven eso. Entonces, esto es un crecimiento. Esta es una manera de que uno puede comenzar de pequeñito. Es como
como un adulto, como una persona, ¿no? De pequeñito, de niño, de adolescente, de adulto. Un periodo de maduración y de retos, de desafíos, y meter un poquito de idea, de creatividad. Vino alguien de Matrimonios en Victoria que maneja drones y me dijo, metamos un dron en las misas. No creo que se pueda en las misas. Bueno, pero por lo menos grabemos la parroquia, y grabamos un video de la parroquia con el dron. Se lo voy a poner, son como un minuto del giro que hace. Entonces, ahí es donde realizábamos las misas, en principio, justo en esta capilla. Espectacular, ¿no? Yo dije, ese video hubiera quedado bien en la cuarentena, ¿no? Entonces, para ver toda la iglesia vacía y decir lo que estábamos pasando. Pero hay muchas cosas, o sea, yo creo que mientras uno tiene curiosidad y las pone en práctica, pues sería bueno hacerlo. Hay muchas de las buenas ideas que se han dado en tecnología, que para muchos eran ideas locas, ideas imposibles, al final las realizan. Entonces, ese también puede ser un ejemplo para nosotros, en que si tenemos una idea, la hagamos, la ponemos en práctica y nada más esperemos resultados. A manera de anécdota, yo recuerdo que cuando salieron los smartphones, antes, ¿se acuerdan ustedes que los teléfonos celulares tenían las teclas en el aparato? Entonces, cuando Apple iba a sacar su modelo así, que no tenía teclas, le dijeron a Steve Jobs, mira, esa idea no va a funcionar de tener las teclas digitales, que la gente está acostumbrada a tocar la teclita, eso no va a funcionar. ¿Tú crees que se va a vender eso así, que a la gente le va a gustar? A lo que Steve Jobs dice que le dijo, se van a acostumbrar. Y miren ahora ya nadie quiere teléfonos con tecla, ¿no? Entonces, son cosas que suceden. Por eso digo yo, eso llama a que uno ponga las cosas.
Si no tuvo éxito, pues entonces se intentó, pero por lo menos no se queda uno con la duda de que no lo hizo. Aprovechando cuando vi eso y el teléfono celular, este teléfono yo lo utilizaba también para transmitir los Via Crucis, porque todos los viernes hacíamos un Via Crucis que era cerca de Semana Santa. Se me cayó 3 veces este teléfono, 3 veces. Y no, o sea, aquí está funcionando. Dios estaba hasta protegiendo eso, porque con el telefonito yo andaba siguiendo al Padre por todos lados. Esto es lo que ahora tenemos acá. Después de estas evolución que se van dando, esto es lo que tenemos hoy acá. Son cámaras robóticas, si les quieren llamar así. Solo se conectan a la red. Yo tengo ahora, ya no estoy a mitad de la parroquia, ahora ya tengo un estudio allá. Aquí en la iglesia había un estudio de grabación, pero por diferentes situaciones no se estaba utilizando para estudio de grabación. Entonces yo dije, ese es un buen lugar para tener todos los equipos concentrados allá y a través de un cableado estar operando todo de ahí, el sonido, la computadora, las cámaras. Entonces allá, con una palanquita, opero estas cámaras. ¿Ven? Esto es el funcionamiento de las cámaras. Este es el funcionamiento de las cámaras y son rotatorias. Giran 360 grados y se mueven de derecha a izquierda y tienen todo el movimiento. Entonces, con eso me permite agarrar todos los ángulos del altar, de los lectores, del monitor y hasta el público. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las misas como las transmitimos en Corazón de María, ven, tengo momentos que enfoco al público. ¿Por qué? Porque a veces el sacerdote habla y habla y habla. Y seamos honestos, tenemos sacerdotes que dan unas homilías tan lindas, pero hay momentos en que a veces el Evangelio no se presta para hacer una homilía así tan profunda. Entonces empieza el sacerdote como a hablar y hablar y hablar. Y entonces voy a enfocar a la gente, por lo menos para los que están viendo la misa, tengan algo diferente que estar viendo, ¿no? Entonces, ahí a veces agarro a alguno de los feligreses que están ahí, a veces no con la suerte, porque justo yo le está hablando el sacerdote y él está enfocado. Y yo, mientras tanto, en la otra cámara digo, okay, voy a enfocar a este. Y justo en el momento que lo voy a enfocar, me cierro los ojos. Entonces, no, qué penas que se va a ver después se mira en YouTube y va a ver que lo agarré dormido, se va a enojar. Entonces, le quito rápido la cámara. Una vez vi una niña que estaba pendiente de esta cámara de acá, y entonces cuando la enfoqué a ella, vi que la estaba viendo, y de repente se le queda viendo y le hace, y a saber qué estaba diciendo la niña. Pero y así me encuentro una serie de cosas que divierten. Entonces yo tengo el estudio ahora ya, y después de todo esto lo tengo de esa manera. Mi consola de audio, donde yo mezclo el sonido que viene de la parroquia, esa misma utilizo para poner pistas. A veces yo pongo una pista al inicio de la misa, que es la que indica a todos que la misa va a comenzar. Pongo una pista de 1 minuto, canto suave, y ya la gente sabe que la misa va a empezar. Y eso le indica al monitor que al terminar el canto, cuenta 3 segundos, ¿verdad? Cuenta 3 segundos y empieza con la presentación de la misa. Y esto que tengo acá es otra consola digital. Con esto opero los micrófonos de los sacerdotes, porque hay sacerdotes que hablan así de bajito y hay otros que hablan así. Entonces, si no tengo esto, me tocaría salir corriendo donde está la consola, bajar el volumen y volver a subir. Entonces, no, desde ahí los estoy controlando. Desde ahí les controlo a todos, el que habla suave, el que habla bajito. Es así todos. Y este es el control, este que está acá. Ese es el control de las cámaras. Con este yo estoy controlando cámara 1, cámara 2, cámara 3. 2 a los lados y 1 al fondo. La gente a veces ni se nota que está la cámara del fondo.
pero esa cámara del fondo es la que permite hacer todas las tomas. Y el resultado va a ser algo como esto. Esto fue durante la misa de San Antonio María Claret que hicimos el domingo. Y aquí ven ustedes en una sola transmisión 3 ángulos diferentes: el monitor enfocando a San Antonio María Claret por un lado y iniciando el canto de entrada, la entrada de la misa, la procesión de entrada, perdón. Hasta ese momento hemos llegado, esto es reciente. Y otra cosa que también se aprovecha dentro de las misas, aprovechando la fe de la feligresía, que muchos están pidiendo intenciones en las misas, y hoy que las ven transmitidas con mucho más razón, porque dicen, miren, quiero poner una intención a un familiar y lo están viendo desde Estados Unidos, lo están viendo de otro lado de México, no sé qué. Entonces, nosotros hacemos esto. Y siempre a través de tecnología, la secretaria parroquial, entrando en la aplicación de Google Sheets, Google Spreadsheets, de hojas de cálculo de Google, esas son en línea. Entonces ella escribe durante todo el día las intenciones de la gente que está llamando por teléfono. Y yo, sin decirle a ella, mándemelas por aquí, mándelas por allá, porque es un archivo compartido, yo entro y antes de la misa cojo la lista, las pongo en este software que tenemos para transmitir, y esas están moviéndose despacio, de abajo para arriba, con el nombre de las personas que están en las intenciones de la misa. Esto comenzó con 3, 4 personas en el primer momento que lo puse, pero ahora a veces la lista es interminable. Y mucha gente está pidiendo intenciones porque las quiere ver que aparezcan en las transmisiones de la misa. A veces suceden situaciones, a veces el nombre de la persona no está ahí. Y llaman, mire, no salió el nombre de la persona, yo ya pagué. Y que te molesta, ¿verdad? Y entonces, sí, a veces son errores que cometen la secretaría y no me las pasan. O si no, al sacerdote se las olvida mencionarlas. ¿Qué más tenemos o qué más hacemos? Le agregamos subtítulos, todos los, tu querida esposa, van tituladas. Todas las misas que se transmiten van tituladas con el nombre de la misa, y la misa que se celebra, las lecturas, y hay un espacio para comunión espiritual. ¿Por qué? No es posible que no haya una oración de comunión espiritual en una misa transmitida, porque entonces la gente no puede comulgar, tiene que hacer la comunión espiritual. Entonces hay un espacio de comunión espiritual. En el momento que todos están comulgando, se reproduce. Entonces la gente que está viendo la misa puede hacer la comunión espiritual con un poco de arte de animación. Estas son imágenes de la última misa que hicimos, que transmitimos, que fue la de San Antonio María Claret. Y esos son uno de los pequeños videos que hacemos. Si ven ustedes la manera en cómo nosotros abordamos el momento de la consagración del pan y el vino, eso es a lo que me refiero de no solamente tener la cámara haciendo la misa, sino que, lo voy a repetir, perdón. O sea, la gente debe saber que el momento de la consagración es el momento culmen de la misa. Entonces necesitamos decirle a la persona que está viendo la misa, esto es donde se tiene que enfocar. Todo este trabajo lo llevamos a una exposición, a un congreso centroamericano de la misión claretiana, y yo les mostré esto, y con esto finalizo.
Eso resume la presentación que les he hecho por ustedes. Les agradezco su atención y a la orden. Jorgito, muchísimas gracias. De veras que sí.